Bueno, yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios, a Proverbios. Proverbios es un libro que se caracteriza ¿por qué? ¿Quién escribió Proverbios? Cierto. Y se caracteriza por hablar mucho acerca de la sabiduría, ¿cierto que sí? Entonces, yo hoy quiero hablar con ustedes lo que vamos a estar estudiando con base a lo que dice Proverbios 1, del 7 al 9. Bien, pero antes de iniciar, yo quiero invitarlos a que hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo de exposición de su palabra para que sea el Espíritu Santo de Dios permitiéndonos comprender todo lo que Él nos va a hablar y que sea el Espíritu Santo también usando mi vida, ¿ok? Incline su rostro, yo los invito a que incline su rostro y hagamos una oración al cielo. Digamos, Señor, gracias te damos por esta oportunidad de reunirnos como iglesia, de poder estar aquí, Señor, de poder, Señor, haber atendido esta cita inaludible, Señor, que tenemos todos los fines de semana, Señor, para venir y ser instruidos en tu palabra. Yo te pido, mi buen Dios, que seas tú, Señor, llevando a que tu palabra hable, Señor, de una forma tan contundente, Señor, que cambie las vidas de las personas. Ese es el Evangelio, Señor. El Evangelio son las buenas nuevas que llegan, Señor, a nuestras vidas, a las cuales no nos podemos resistir. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo usando mi vida para hablar palabras de verdad y que seas tu Espíritu Santo llevando a que estos corazones y estas vidas de estas personas que están aquí reciban esta palabra, Señor, como hacedores. Quédate con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, yo sé que muchos, bueno, pueden ver ahí un poco la decoración. Bueno, la idea es que eso es que usted le coloque sentido a las letras que se han caído, ¿cierto? Entonces, mañana en gran parte del mundo se celebra el Día de las Madres, ¿sí? Y hoy nosotros en la iglesia queremos hacer una reunión especial, ¿cierto?, para las madres. Entonces, por eso al final no se nos vayan a ir corriendo, ¿cierto? Que queremos compartir con ustedes algo, tenemos un detallito, tenemos algo, un pequeño homenaje. Y también quiero hablar con ustedes hoy, si me acompañan a la diapositiva del día de hoy, quiero hablar acerca de un legado muy importante, ¿cierto? Y es un legado que dejan en nuestras vidas nuestras madres, ¿sí? Yo quiero hablar hoy acerca del legado de una madre temerosa de Dios. Ese es el nombre del tema de hoy. El legado de una madre temerosa de Dios. Y vamos a hablar entonces con base a lo que dice Proverbios 1, del 7 al 9. Yo los invito a que vayamos entonces ahora a la palabra de Dios para que tengamos claro cuál es el texto que vamos a estar estudiando en esta tarde. Dice la palabra de Dios en Proverbios 1, del 7 al 9. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, vamos a estar hablando de lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros, nos quiere mostrar a nosotros a través de estos versículos que hemos leído. Pero quiero iniciar en esta tarde como introducción hablando acerca de el diseño divino de Dios con respecto a la familia. Quiero hablar con ustedes acerca de el honrar ese diseño que Dios ha hecho, ¿cierto?, con respecto a la maternidad. Sí, en este día especial quiero que volvamos nuestra mirada al corazón de nuestro hogar. Cuando nosotros miramos nuestros hogares, ¿cierto?, nosotros miramos que está constituido por papá, mamá e hijos. Pero yo sé que cuando nosotros miramos el corazón de ese hogar, la madre tiene un puesto muy especial. Y hay veces, le escuchaba a veces, yo no sé si de pronto en medio de la cultura
de donde vengo, decía, usted se pone a ver y muchas veces falta el padre en un hogar, muere, estoy diciendo, pero el hogar queda ahí y es la casa sigue estando, pero muchas veces falta la madre y se desintegra como ese hogar, ¿cierto? El papá pasa a vivir como con los hijos, pero mientras está la mamá es como que ahí, la que está en la casa. Entonces yo quiero hablar con ustedes acerca de el corazón del hogar. Quiero hablar de la madre. Es un tiempo donde, y especialmente en este tiempo, donde hay roles que quieren ser distorsionados por las ideologías modernas. Ideologías que intentan difamar o desintegrar o redefinir lo que es la familia, borrar la maternidad o disminuir verdaderamente el valor de la maternidad. Necesitamos nosotros como cristianos y como iglesia urgentemente nosotros volver a la palabra de Dios que tiene una característica maravillosa. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. O sea que la palabra de Dios no cambia. Debemos ir entonces a la palabra de Dios nosotros como cristianos para poder recordar, poder aprender y podernos afirmarnos en ese sagrado llamado que hace el Señor con respecto a la mujer como madre. Dios diseñó, es el que creó la familia. Cuando Él creó a Adán, cuando Él creó a Eva y cuando les dijo que ¿qué? Que se multiplicaran, ¿sí? Y que se enseñoraran de todo lo que era la creación. Dios diseñó el hogar y nosotros como cristianos lo tenemos que defender. Dios es el creador del hogar, como cuando hacemos un matrimonio. Dios es el creador del matrimonio. ¿Y cómo creó Dios los hogares? Los creó con un papá y los creó con una mamá, ¿sí? Y a cada uno le asignó un rol importante en la crianza de sus hijos, en la crianza y formación del hogar. El papá tiene un rol y la mamá tiene otro rol. Por eso hoy en nuestra sociedad vemos que hay tantos faltantes en la sociedad, porque hoy populan esos hogares disfuncionales donde solamente es un hogar con un papá, con uno de los dos, ¿cierto? Sea papá o mamá, mayormente con mamá. Entonces, ambos son necesarios, tanto el rol del papá como el rol de la mamá. No les podemos nosotros restar importancias, aunque estamos a veces tentados a restarle importancia al rol del papá. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. El rol del padre es completamente importante y por eso urgen de hombres espirituales que asuman su rol. Porque Dios diseñó que el varón sea la cabeza del hogar y sea el pastor de su familia. Pero ¿qué es lo que hoy nosotros encontramos? Hombres, ¿cierto? Que ni buscan a Dios. Entonces, ¿cómo va a saber pastorear su hogar? En medio de su sabiduría y su conocimiento. Pero ¿qué nos dice el versículo de hoy? ¿De dónde viene la sabiduría? Del temor al Señor. Entonces, permítame hoy decir que hoy nos vamos a enfocar no en el papá, no en el hombre. Vamos a centrar nuestra atención en el llamado maternal, no como algo, como un accesorio o algo secundario, sino como una vocación santa. Entendamos nosotros la maternidad como una vocación que es santa, elevada, poderosa y fundamentalmente espiritual. ¿Correcto? Entendamos, querida iglesia, que la maternidad no es un estorbo al desarrollo personal. Hoy el mundo moderno quiere proclamar eso, que lo que es la maternidad o lo que son los hijos es un estorbo al desarrollo personal, a los planes que cada uno tiene. Hay muchas mujeres que han sido convencidas de las filosofías que hoy existen, que tener hijos es un retraso, un obstáculo o una pérdida de la libertad. Pero en las Escrituras, cuando usted y yo miramos las Escrituras, vemos algo totalmente diferente. Vemos algo totalmente distinto. Dios presenta la maternidad
como una herramienta para formar generaciones piadosas. Cuando nosotros leemos Proverbio, entendemos que eso es lo que Dios quiere y en otros pasajes de la palabra de Dios. La madre entonces es la primera maestra. La madre es la primera intercesora. La madre es la primera influencia, la primera influencia espiritual en la vida del ser humano. ¿Quién te enseñó a orar? ¿Quién te empujaba a la iglesia? ¿Quién te empujaba a leer la palabra de Dios? ¿Quién te empujaba a ser un hombre o una mujer temerosa de Dios? La mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces son las madres, porque son más sensibles al llamado de Dios. Los hombres somos más duros, porque a veces someternos a Dios para un hombre es una muestra de debilidad. El hombre es macho y no necesita ayuda de nadie. Muchas veces eso pasa, pero la mujer es mucho más sensible. Por eso entonces, en eso se convierte la madre, en esa primera maestra, en esa primera intercesora, esa primera influencia espiritual en el ser humano. Y permítame hacer aquí un paréntesis y añadir algo, como un consejo pastoral. Este mensaje no es solo para quienes ya son madres, es para las futuras madres y para las mujeres jóvenes y aún aquellas mujeres que quizá aún no han tomado la decisión de ser madres. Y en general es un tema para toda la iglesia. Porque si usted, mi querido amigo o amiga, piensa, van a hablar de madres, ese tema no es para mí porque yo no tengo hijos ni pienso tenerlos. Déjeme que le diga con mucho amor, no se desconecte, atendamos a lo que el Señor hoy nos va a decir. Este mensaje es para ti, porque como iglesia nosotros somos una familia. Eso es lo que nosotros somos. Muchas veces uno dice familia, ¿cierto? Y usted ve que hoy eso se volvió como una palabra cliché en todos lados. Usted va a una excursión de bus y el guía del bus, familia, aquí todos que les voy a explicar, acabándole de conocer a uno. ¿Sí? Hoy en las organizaciones, ¿qué dicen? Somos la familia y póngale el nombre a la organización. Pero nosotros en la iglesia sabemos que sí somos familia y que no es una palabra cliché, porque en Cristo nosotros somos hermanos, porque Cristo nos ha llevado a la familia celestial. Entonces, con hijos o sin hijos, nosotros tenemos todos un rol en apoyar, en discipular, en honrar y proteger lo que es la maternidad bíblica. ¿Claro hasta ahí entonces? Entonces no se me desconcentren. Bien, vamos entonces a desarrollar el versículo que estamos leyendo. Leamos el versículo 7 nuevamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros empezamos a mirar este versículo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora yo le pregunto, el principio de la sabiduría, ¿cuántos de nosotros oramos por sabiduría? Y yo creo que aquí todos somos conscientes que la sabiduría, o todos somos conocedores que la sabiduría es esencial para cualquier tarea en la vida. Para cualquier tarea en la vida. ¿Sí? No solamente para tomar una decisión. Para estudiar, para trabajar. Usted necesita sabiduría. A veces uno que dice, ay Señor, dame sabiduría, Señor. Esas son nuestras oraciones muchas veces. Y yo quiero decirles que, ¿qué nos dice a nosotros este proverbio? La verdadera sabiduría comienza con el temor reverente a Dios. Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo podemos nosotros pedir sabiduría a Dios cuando en nosotros ni siquiera hay temor del Señor? Y no es un temor como qué miedo ese Señor, sino un temor de reverencia, de respeto, de lo que Él es, conocer y comprender ese Dios que usted y yo tenemos en los cielos. Entonces, la verdadera sabiduría comienza con el temor reverente a Dios. Así que una madre que teme al Señor o que teme a Jehová, como dice el versículo, es
la que tiene la base perfecta para guiar a sus hijos a la verdad. Esa madre que teme a Jehová tiene la mejor base para levantar a sus hijos. Acá hay mujeres, acá hay madres, futuras madres. Yo quiero decirles, ustedes quieren levantar una generación de honra y de gloria, como ahorita vamos a terminar. Pues el Señor les está diciendo hoy, teme a Jehová, porque esa es la mejor base que usted va a poder tener para poder levantar a sus hijos. ¿Qué dice Proverbios 31:30? Aún acerca de esta sabiduría. ¿Qué dice 31:30? ¿Qué dice ahí el Proverbios? Dice la palabra de Dios en Proverbios 31:30, dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. A ver, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. ¿Y qué dice a nosotros Proverbios 31:30? Que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, la mujer sabia que posea esa sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? Será alabada. Será alabada. Así que desde una visión cristiana, afirmamos que la maternidad es un ministerio espiritual. Ustedes, todos, tenemos que ver la maternidad como un ministerio espiritual. Ahora usted me dirá, pastor, ¿cómo así que un ministerio espiritual? ¿Qué es un ministerio? Un ministerio se refiere al servicio o trabajo que hace un individuo, que hace un grupo o una comunidad con un propósito, que se realiza con el propósito de cumplir ¿qué? Una misión. Sus hijos son un ministerio. ¿Por qué? Porque usted con su esposo, la pareja, ¿cierto? Están trabajando con miras de ¿qué? De levantar ¿qué? Unos buenos niños. Ese es el propósito. ¿Y qué es lo que quieren ustedes cumplir? Esa misión. Entonces, la maternidad es un ministerio espiritual. Así que la maternidad no es solo cuidar, alimentar y vestir a sus hijos. Es erróneo. Yo creo que los que ya tienen hijos saben eso. Que tener un hijo o una maternidad o una paternidad no es solo cuidar, alimentar y vestir los hijos. Es más, es formar el corazón de ellos, es velar por ellos, es llevarlos a que conozcan la luz de la palabra de Dios. Una madre entonces que ora, una madre que enseña las escrituras, que lleva a sus hijos a los pies de Cristo, está cumpliendo una labor que no es solamente momentánea, es una labor eterna, porque va a afectar ¿qué? Su eternidad. ¿Sí? Y ahora yo les digo a los padres, todos queremos que nuestros hijos conozcan de Dios, que vayan a una eternidad con Cristo. Y muchas veces ustedes creen que la tarea es traerlos aquí, a la iglesia. Y en media hora, 45 minutos, a ellos se les meta todo en la cabeza, todo el conocimiento de cómo deben ellos de conocer al Señor. Nuestra tarea es diaria. La tarea no es de la iglesia, la tarea está en la casa. Usted la refuerza con lo que pasa en la iglesia, pero la tarea, ¿cierto? Una de sus tareas es traer a sus hijos, que ellos vean con el ejemplo que ustedes vienen a la iglesia. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Por qué vienen los papás a la iglesia? Por los niños. Cuando son ustedes los que deben de traer a los niños, muchas veces uno termina viniendo es porque los niños lo obligan a uno. Bueno, y gloria a Dios, el Señor también se vale de eso, ¿cierto? Ahora veamos lo que dice el versículo 8 del capítulo 1. ¿Qué está haciendo aquí la palabra de Dios? Nos hace un llamado y nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Y qué dice? Y no desprecies la dirección de tu madre. El texto hebreo que se usa en este versículo con respecto a dirección de la madre
implica, cuando se habla de esta palabra en hebreo, dice, esa enseñanza es la instrucción tierna, pero firme. Instrucción tierna, pero firme, que hace la madre. O sea, ¿qué nos está diciendo a nosotros el versículo? No desprecies la instrucción tierna, pero firme, que hace tu madre. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros el versículo. Y así, entonces, de esta forma, debe ser la orientación moral que una madre debe proveer a sus hijos. La madre no solo da vida biológica, sino que también da ¿qué? Vida moral y espiritual con lo que enseña, el formar el carácter de su hijo. Así que cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros de dar dirección, porque ahí dice, no desprecies la dirección que da tu madre, se nos muestra que la madre tiene toda autoridad divina para dar dirección. No le dé miedo hablarle a sus hijos. No le dé miedo darle instrucción tierna, pero firme a sus hijos. Porque hoy por hoy nos da miedo hablarle a los hijos. Y es más, a veces se les habla con firmeza y los niños le contestan a uno y uno queda como, ay. La palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que nosotros debemos hablar con firmeza y con amor a nuestros hijos. ¿Para qué? Para guiarlos a ellos a unas cosas mejores. Así que esto de dar dirección no es un capricho humano, sino un mandato de parte de Dios. Y si usted como madre o como padre, usted no da instrucción o dirección a su hijo, usted está cumpliendo con una de las direcciones que Dios nos manda a nosotros como padres sobre nuestros hijos. Recordémonos que lo que nos dice otro proverbio, 22:6, muy conocido, instruye, ¿se acuerdan? Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? ¿En el camino del Padre? ¿En el camino de la sabiduría que el Padre bien le pudiera parecer? No, los caminos del Señor. ¿Y qué dice? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. Así que entonces, al recordar este proverbio, Él nos está mandando a nosotros que debemos instruir, enseñar, capacitar a nuestros hijos. Ahora bien, este versículo de instruye al niño en su camino nos llega a nosotros en medio de una cultura que promueve la independencia temprana y el rechazo a la formación de la autoridad. Toda forma de autoridad es rechazada. Hoy podemos ver, por ejemplo, leyes del gobierno o de diversas entidades que parecen intentar limitar el derecho de los padres de formar a sus hijos, de poderlos educar. Se están levantando unas leyes y unas normas que ya no se le puede decir nada a los hijos, dejándolos a ellos como en un limbo, dejándolos a ellos como en un estado de incertidumbre, que ellos puedan tomar su decisión hasta que ellos tengan la capacidad de tomar esa decisión. ¿Qué quiere hoy enseñar el mundo? Que a una persona no se le puede enseñar si es hombre o es mujer, sino que llegará el momento donde la persona tomará su decisión por sí solo. Y ahora usted le pregunta a esas personas que crean esas leyes, y usted les pregunta, bueno, entonces, ¿qué es hombre y qué es mujer? Entonces le van a contestar a uno, depende de la percepción cultural que usted tenga por un hombre y por una mujer. Entonces termina hasta más perdidos. Por ahí vi hace poco un video en una marcha de este tipo de ideologías de un hombre que era como una mujer. Sí, estaba como de mujer, pero hablaba de hombre. Yo lo compartía a mi prima. Y le preguntan que si él era mujer, le dicen. Y él le contesta con una sabiduría, pues, que uno dice, destelló con una respuesta, ¿qué es para ti mujer? ¿Sí? Y él le contesta que es para él mujer. Mujer, una persona que genéticamente, biológicamente, le dice, no, eso no es así. Y cuando él trata de explicar, a veces casi cae en el error de decir lo que él estaba refutando. ¿Sí? Y le decía que no, él no le iba a decir, que no le quería contestar.
Entonces, esa es la filosofía que hoy nos está enseñando este mundo, ¿cierto? Una cultura que promueve la independencia temprana y el rechazo de toda forma de autoridad. Así que una madre que permanece firme enseñando la palabra de Dios realiza un acto de profunda valentía espiritual. Y eso es lo que el Señor está demandando, que se levante en su reino. Violentos, ese tipo de violencia, ese tipo de violentos que vayan en contra de las normas de conducta de este mundo y se aferren fielmente a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora entonces veamos lo que dice el versículo 9. En el versículo 9 dice, dice, adorno de gracia será en tu cabeza y collares a tu cuello. Para nosotros entender este versículo tenemos que comprender primeramente que aquí la palabra de Dios está usando un lenguaje poético y expresa que la enseñanza de una madre piadosa, ¿qué hace? Embellece la vida de su hijo. Embellece la vida de su hijo, así como una joya adorna el cuello o adorna las orejas, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuerpo. La instrucción de una madre transforma la vida con dignidad y honra del hijo. Una madre temerosa de Dios deja un legado que brilla aún después de su partida. Sus instrucciones no pasan, no caducan, sino que permanecen por generaciones. Ahora yo los quiero invitar a ustedes aquí, sea que su madre ya haya muerto o esté lejos, recuerde usted hoy ese legado que ha dejado su madre en ti, esas enseñanzas de cosas que usted hace, la forma como usted actúa, la forma en cómo usted se comunica con Dios. Un ejemplo perfecto acerca de ese legado que brilla aún después de su partida y permanece para siempre y es algo eterno. Yo quiero invitarlos a que hagamos un ejemplo que nos da la palabra de Dios y es en la vida de Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Quién es Timoteo? Un discípulo de Pablo, ¿cierto? Timoteo entonces era un discípulo de Pablo, el cual cuando nosotros escuchamos o leemos la historia de Timoteo, nosotros no vemos a un Timoteo formado en círculos rabínicos o en escuelas religiosas. No. Nosotros vemos un Timoteo formado ¿en dónde? En el hogar. Un Timoteo que fue formado por dos mujeres, por su madre y por su abuela. Su madre Eunice y su abuela Loida. Esos fueron los maestros de Timoteo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:5? 2 de Timoteo 1:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, dice la palabra de Dios. O sea que estas dos mujeres alimentaron la fe de Timoteo desde su niñez. Enseñándole ¿qué? Los principios bíblicos, enseñándole las escrituras. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Pero persiste tú, ¿estamos ahí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Acá nos está diciendo lo que hicieron su madre y su abuela. La escritura te pueden hacer sabio para la sabiduría por la fe que es en Cristo Jesús. Así que entonces, este Timoteo, que desde su niñez fue enseñado en las escrituras, hay un resultado maravilloso en él. Y es que este hombre que fue instruido desde pequeño, como nos manda la palabra de Dios, tiene como resultado un siervo fiel del Señor, un compañero de misión
de uno de los más grandes apóstoles que tenemos en el Nuevo Testamento, Pablo. Timoteo no solamente fue un discípulo de Pablo, él fue un pastor y fue un maestro de multitudes, por lo que vemos nosotros en las cartas pastorales de Pablo, cuando Timoteo estaba en Efesio. Entonces, la gracia de una mujer santa no solo forma el carácter de sus hijos, sino que los equipa para ser testimonio vivo de lo que es verdaderamente el Evangelio. Eso es lo que hace una madre santa que fomenta la fe en sus hijos. Los equipa para ser un testimonio vivo de lo que es el Evangelio. Así que, como la enseñanza de Eunice adornó la vida de Timoteo, yo quiero hoy decirles algo. Aquí también hay madres cristianas hoy que pueden formar la vida de sus hijos y hacer que lleven corona de gracia y coronas de honra sobre sus cabezas y sobre sus cuellos. No adornos humanos, porque eso es perecedero. No frutos temporales, sino un fruto mucho mayor, un fruto que es el fruto del Espíritu Santo y así formar el carácter cristiano de su hijo. Ahora yo quiero hablar con ustedes con base a lo que hemos estado hablando de algunas aplicaciones para hoy. Y quiero arrancar con las mujeres, con las madres o futuras madres, o la que todavía no han tomado esa decisión, ¿sí? A las madres hoy les quiero decir, perseveren en la enseñanza. Perseveremos en la enseñanza. Aunque los resultados no sean de inmediatos, debemos de entender que la semilla de la palabra de Dios dará su fruto al tiempo del Señor. Usted puede ser que no esté viendo. Y a veces puede llegar a ser frustrante. Pero en su tiempo veremos los frutos. Estamos colocando esas raíces, se están formando esas raíces de ese gran árbol que puede salir. Nosotros podemos sentirnos a veces frustrados en eso. Ay, es que no coloca atención. No, es que no se aprende los versículos. No, es que no sabe ni siquiera quién es Moisés. Tranquilos, enseñe. ¿Qué importa que crean que el que se tragó el gran pez fue a Moisés y no a Jonás? Entonces, instruyamos a los niños, perseveren, madres, perseveren en la enseñanza. Ahora, otra enseñanza, otra recomendación, otra aplicación. Vivan lo que enseñan. Vivan lo que enseñan. La integridad de la madre multiplica el poder de sus palabras. El testimonio es de lo más importante, porque una cantidad de palabras sin testimonio, ¿qué son? Palabras al viento. Pero palabras con actos, acompañadas de actos, lo que hacen es que una arma súper poderosa para transformar las vidas de las personas. Por eso, aquí uno los puede ver a todos ustedes con unas caras de ángeles, incapaces de alzarle la voz al niño, ¿sí? Pero de pronto, lo que el niño está viendo en la casa, es una mujer gruñona todo el día, regañona todo el día, que trata los golpes. Tenemos que ser de testimonio. Si usted a su hijo le está diciendo que hay que orar, es porque él te está viendo orar. Si usted le dice a su hijo que tiene que estudiar la palabra, es porque te está viendo cómo usted se sienta y estudia la palabra. Si usted a su hijo le está diciendo es que tiene que ir a la iglesia, es porque usted viene a la iglesia. No espere una necesidad para empezar a venir a la iglesia. No espere la pubertad, ¿sí? Porque la pubertad muchas veces es como el coco de todos los padres, ¿cierto? No esperemos el incendio para nosotros verdaderamente buscar de Dios. Ahora, otra aplicación, otra recomendación a las madres. Por favor, no cedan al espíritu de este siglo. No cedan. El rol de la madre es honrable,
es honoroso, es poderoso y es espiritual. Sostengámonos en la verdad de Dios, en su palabra y no en las filosofías de este mundo. A veces las filosofías de este mundo nos pueden llegar a parecer llamativas, pero no dejan de ser eso, llamativas, como le llamó la atención a Eva la culebra. ¿Sí? Pero ¿para qué era? Para muerte. Todas esas palabras eran para muerte. Ustedes están llamados a trabajar para vida, con base a la palabra de Dios. Ahora, miremos una aplicación. Hoy les quiero hablar a los hijos y a los esposos. Hijos y esposos. Acá todos son hijos, si tiene su madre viva. Y si no, sigue siendo hijo, ¿sí o no? A los hijos y esposos, honren a sus madres y caballeros, honren a su esposa, el rol que tienen. Y cuando yo hablo de honrarles, no es comprarles una olla arrocera para el Día de la Madre. Honrarla tampoco es comprarle una lavadora, una nevera. Puede que se coloquen muy contentas, porque así son los corazones de las madres muchas veces. Sí. Yo no estoy hablando de regalos, sino que yo estoy hablando con respecto a los hijos, hablo acerca de la obediencia, el respeto. Varones, el respeto y el aprecio de ese rol maravilloso, de ese ministerio espiritual que es la maternidad. Reconozcan y aprecien ese esfuerzo y esa dedicación que implica la maternidad. Es una dedicación maravillosa. Yo sé que a veces uno mira los hogares, gracias a Dios hoy por hoy los hombres ya ayudan más, ¿cierto? Ya se meten a la cocina, ya hacen algo. Anteriormente no, a los abuelos, a la abuela les tocó todo, ¿sí? Reconozcamos lo duro a veces que puede llegar a ser la maternidad. Reconozcamos que la dirección de una madre conforme a la palabra de Dios, eso es oro. Eso es oro, es una bendición, es un regalo del cielo. Una madre temerosa de Dios, una madre que busque la palabra de Dios, que diga, mi hijo, mi hija, estuve orando, estuve leyendo la palabra de Dios, mire lo que Dios me dijo acerca de usted. Valore eso es oro, eso es Dios hablando a través de su mamá. Ahora, a la iglesia, y aquí cuando hablan en iglesias en general, en todos, incluidos nosotros como pastores, incluido a los diáconos como el trabajo que tenemos que hacer. Cuando habla la iglesia debemos entender que debemos nosotros como iglesia ser un refugio de apoyo para las madres y para las familias. Eso tiene que ser la iglesia, un refugio de apoyo para las madres y para las familias. La iglesia no debe ser solo un lugar de reunión, sino un cuerpo vivo que sostiene, fortalece, y camina junto con los miembros de la iglesia. Entendamos que las madres enfrentan diariamente un desgaste que es emocional, un desgaste espiritual, físico, que muchas veces lo hacen en silencio. Sí. A veces acuestan los niños y se ponen a llorar, y dicen, ay, qué cosa tan dura. Hay una verdad, y es que hoy también el mundo muchas veces romantiza la maternidad, ¿sí? Y otros van al otro extremo, hablan tan malo de la maternidad que pues no quieren tener hijos, ¿sí? Pero la maternidad, levantar familia es duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque es negarse a uno mismo, es dejar de pensar en uno por pensar ¿quién? En esa bendición que el Dios nos ha dado. Porque bendición de Dios son los hijos, dice la palabra de Dios. ¿Usted cree que es muy maravilloso escuchar un lloro a las 3 de la mañana? Usted queriendo dormir, pero tiene que levantar. Seámonos sinceros, muchas veces de la que se levanta, ¿quién es la que se levanta? La mamá, ¿cierto? La mamá es la que se levanta.
Entonces, ¿qué nos dice el Señor con respecto a la tarea que tenemos que hacer nosotros como iglesia, donde debemos ser un refugio y apoyarnos, Gálatas 6:2, un refugio de apoyarnos mutuamente, de apoyar las madres y las familias? La palabra de Dios nos dice en Gálatas 6:2, nos dice a nosotros, allí, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso no es como problema de ellos. ¿Para qué se ponen a tener muchachos? Es que hoy por hoy ya eso es un problema. Oye, estamos en una cultura, vea cómo ha cambiado el mundo. Anteriormente, a los que no tenían hijos, ¿cómo la miraban? Desfavorecida al Señor. La gracia no está sobre ella. ¿Sí o no? Y ya usted dice que va a tener un hijo y dice, ¡ay, otro! Y yo les digo una cosa. Cuando nosotros quedamos en embarazo de Salomé, de verdad hacen bullying. Pastora, ya es que no hay televisor. ¿Ah? No, pastor, ustedes como que se mantienen en esas. ¿Sí? Oiga. Y uno dice, amén. Y uno dice, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Y quiénes son los que más hacen comentarios? Los que no tienen hijos. Porque dice, hay que pesar, se tiraron la vida y nosotros por lo menos sí podemos disfrutar. ¿Sí? Es que el mundo ha cambiado mucho. Estamos viviendo lo que la palabra de Dios dice. Vea, yo no sé aquí si ustedes quieren o no quieren tener hijos. Cada quien toma su decisión. Pero los hay que no quieren. ¿Sí me hago entender? Y es totalmente respetable. Yo los respeto. Pero cuando usted lee en la palabra de Dios, dice que una de las razones por las cuales el hombre se junta con la mujer es ¿para qué? Para que tengan unas finanzas más fuertes. ¿Ah? ¿Cómo para qué? Para multiplicarnos. Para ser el núcleo de levantar esta sociedad. Pero hoy las cosas han cambiado demasiadas. Entonces, por eso tenemos que sobrellevar las cargas de unos con los otros. Eso no es problema del otro. Usted entienda, ¿cierto? Que estamos en una sociedad y como somos cristianos y nosotros somos hermanos y no somos solamente una comunidad, sino una familia, estamos llamados a cumplir o a llevar las cargas de unos con los otros. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Hombre, apoyemos activamente las madres y los matrimonios. Apoyémoslos. ¿Cuántos tenemos que tener una realidad? Y es que cuando los hijos llegan a un matrimonio, el matrimonio cambia. ¿Sí? Y no los asusto. Madura. Va uno a otro nivel. ¿Sí? Cada responsabilidad que lo hace a uno, madurar y llevar a mirar las cosas de una manera diferente. Y lo más bonito es que el Señor está apoyándolo y mejor dicho, como estamos haciendo la voluntad de Dios, el Señor nos va a respaldar. Eso que dice, cada muchacho trae su pan debajo del brazo, puede ser un dicho, pero es que el Señor dice que bendición de Jehová son los hijos. Y Dios no le va a mandar un hijo solamente como para que diga, vea, aguanten, ya no van a aguantar hambre los dos, ahorita van a aguantar hambre los tres, no. El Señor es fiel y su palabra es fiel. Entonces, apoyemos activamente las madres y los matrimonios porque cuando una de las quejas de cuando llegan los nuevos hijos es la pareja deja de tener tiempos de calidad entre ellos porque se centran mucho en el hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo indudablemente va a demandar tiempo. Y entonces empiezan a tener a veces problemas los cónyuges. ¿Sí? Queriendo salir, que ya no pueden salir. Sí pueden salir, pero no cuando ellos quieren. Algo tan sencillo como lo siguiente. Usted tiene hijos y usted ya no puede tener intimidad en cualquier lado de la casa. ¿Sí? Usted ya no puede en cualquier momento, cualquier hora que usted quiera. ¿Sí? Usted puede estar teniendo intimidad. Papá, mamá. Y las mujeres se desconectan inmediatamente, escuchan un llanto. ¿Sí? Todo cambia entonces.
¿Y qué debemos hacer nosotros como esa familia espiritual que somos? Brindemos cuidado, brindemos espacio también para ayudar a esos matrimonios también que tienen problemas, para que se oxigenen. ¿Sí? Es decir, salgan ustedes hoy en la noche a cenar, nosotros nos quedamos con los niños. Eso no saben cuánto vale eso. No sabe cuánto vale eso. Que no sea el aniversario, es uno buscando quién me cuida a los niños, quién me cuida a los niños. Termina uno en el restaurante con los niños. Tenemos que nosotros llevar las cargas unos de los otros. Muchachos, que no, iglesia, no muchachos, iglesia. Que no le tengan que decir, llegue usted con la necesidad. Que cuando alguien le dice, ay, estamos de aniversario en un mes. Si quiere le cuido a los niños. Sí. Y quiero hacer una mención de honor a la familia Rocha, porque ellos fueron los primeros que se quedaron con nuestro hijo para nosotros poder pasar una noche en un hotel. Sí. Yo me acuerdo que Joshua no tenía un año, ¿cierto que no? Y ellos se quedaron. Claro, pues que Joana casi no lo deja. Casi me hace salir a las 10 de la noche. No, ya no lo podemos traer. Yo, no. ¿Sí? Pero eso es lo que uno necesita. Mira que eso que ellos hicieron, ellos lo entendían porque tienen un hijo. A veces eso es difícil de captarlo en el soltero y es difícil de captarlo en las parejas que no tienen hijos. Pero que a uno le digan, venga, yo le cuido los hijos, ¿sí? Y más los de la iglesia, porque uno no va a dejarlo. ¿Usted deja los hijos con un desconocido? Jamás. Uno no deja los hijos con un desconocido, ¿sí? Por eso estamos entre nosotros como comunidad para conocernos, para cuidarnos. No estoy diciendo que lo deje con el que acabo de llegar, ¿sí? Porque usted no le tiene confianza y el otro tampoco te va a tener confianza a vos, ¿sí? Entonces, a eso nos dice la palabra de Dios que tenemos que nosotros ayudarnos, soportándonos los unos a los otros, para brindar así entonces mayor ayuda y acompañamiento. Crear espacios también de renovación, es un tarea de la iglesia. Retiros de parejas, ¿qué acabamos de hacer ahorita antes de la Semana Santa? Tuvimos un retiro y tuvimos un tiempo para parejas. Como iglesia les cuento que queremos trabajar en algo que se llama escuela de padres, ¿sí? Queremos propiciar eso, y eso es que traer enseñanza, ¿cierto? Con base a la palabra de Dios, y no con filosofías de este mundo, sino para llevarles a que ustedes críen con reverencia y temor a sus hijos, ¿sí? Entonces, una iglesia madura no se mide por el crecimiento de cuántas sillas usted está colocando y cuántas sillas están siendo ocupadas. Un crecimiento de una iglesia no se mide solamente con la asistencia, sino por cuánto cuidado hay, como dice la primera iglesia en Hechos de los Apóstoles, cuánto cuidado hay por las viudas, por las madres y a las familias que están en crisis. En eso se ve. ¿Para qué tener una iglesia de 1000 cuando ni siquiera escasamente se dan un saludo? Tenemos que estrechar lazos, tenemos que trabajar en nuestra iglesia local. Y yo les decía este fin de semana a los diáconos, les decíamos, tenemos que organizarnos también organizados nosotros, que nadie se nos quede a nosotros desatendido. Queremos trabajar con eso. Y les pedimos excusas si no lo hemos hecho fielmente, pero a eso estamos trabajando nosotros. Y por eso vamos a tener ahora, más adelante les vamos a presentar, una red que se llama una red de voluntarios. Ya nos reunimos con ellos una vez. Queremos seguir trabajándolos e integrarlos también a la ayuda de la iglesia para poder atender y poder nosotros tener un estandarte para soportar más personas y poder ser una iglesia que no solamente crece en números, sino una iglesia que crece en el conocimiento de la palabra de Dios y una iglesia que crece en el cuidado de viudas, madres, familias y personas que verdaderamente necesitan un cuidado especial. Amén. Así que entonces, con eso termino. Una madre, debemos de entender que el diseño de la madre salió del mismo corazón de Dios. Hoy celebramos más que un rol social, más que una fecha comercial como muchos las venden, para vender flores, para vender cosas, para activar las ventas de neveras, licuadoras y de cuantas cosas existan.
Tenemos que entender que mañana vamos a celebrar nosotros, más que un rol social, celebramos un diseño celestial, un diseño que viene del cielo. Dios ha confiado a las madres la sagrada tarea de formar vidas que reflejen su gloria. Vidas que reflejen la gloria del Señor. Timoteo fue el resultado de una herencia de fe sencilla. Yo no les estoy diciendo que ustedes tienen que ir a estudiar teología. Sean temerosos de Dios. Sean juiciosos en la iglesia donde el Señor los colocó, en la iglesia local. Capacítese, conéctese a cuanta cosa ustedes puedan conectarse, porque todo se hace ¿para qué? Para la edificación y madurez de la iglesia. Timoteo entonces es el resultado de una herencia de fe sencilla, pero profunda, porque fue una enseñanza de su madre y su abuela, pero con testimonio. No fueron grandes predicadoras, ni teólogas famosas, quien formó a este hombre de Dios. Fue su madre y su abuela. Madre y abuela que oraban, enseñaban y vieron cómo crecía siendo temeroso de Dios. Madres, quizá no verán hoy el impacto de la labor tan maravillosa que pueden estar haciendo ustedes en sus hijos. Pero así como Loida y como Eunice formaron un hijo para el reino de los cielos, ustedes, madres y futuras madres, pueden formar y están formando el futuro de la iglesia. De la iglesia. ¿Por qué? Porque esos niños que están allí en el salón contiguo son el futuro de la iglesia. Hoy hay un problema. Las iglesias están están llenas de gente anciana. Vaya usted a una iglesia acá australiana tradicional. Porque usted me dice, no, me voy para Hillsong, me voy para... Vaya a una iglesia local. ¿Qué es lo que hay allí? Gran cantidad de personas muy mayores. Y uno dice, ¿qué va a pasar de esa iglesia cuando todas esas personas mueran? ¿Qué será de esa iglesia en 20 años? Tenemos que cuidar nuestros niños. Ellos son el futuro del evangelio. Ellos son los que llevarán la posta después de que nosotros ya no estemos acá. Y ellos, al tener sus hijos, seguirán llevando o propagando la posta. Mire que este fin de semana nosotros veíamos un video que estábamos viendo con el pastor Isaías, una capacitación que se le da a los diáconos. Decía que la media de hijos que se debe tener en una cultura para que no desaparezca, en 100 años decían más o menos, 2.11 hijos por familia. Y la media hoy por hoy está ¿en cuánto? En 1. Estamos llamados a desaparecer a la vuelta de 100, 150, 200 años. Miren Europa, está lleno de que ya, hoy por hoy, musulmanes que emigraron allá, pero es que ¿cuál es la media de natalidad de estas familias musulmanas? ¿Sabe cuál es la media natalidad de ellos? 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos espera? Ellos no tienen que estar peleando. La pelea que ellos están dando es ¿con qué? Con el vientre. ¿Sí? Ahora yo no le estoy diciendo a tener 8 hijos, no estoy diciendo eso. Pero miren, nos debe preocupar que en la cristiandad nosotros tengamos esos pensamientos. Yo no quiero tener hijos porque eso va en contra de los planes que yo tengo y los deseos y sueños que yo deseo. Pueden ser muy sus planes y muy sus deseos, pero yo quiero decirles algo. Sobre todo tienen que primar los sueños de Dios. Si usted no tiene deseos de tener hijos, yo se los respeto, pero solamente les hago una anotación. Órenle a Dios. Órenle a Dios. Si ese es el deseo de Él. Si ese es el deseo de Él. Porque si Dios le dio a usted un hombre o le dio una mujer, es porque Dios quiere que usted cumpla el diseño que dice la palabra de Dios. Y una de las razones por las cuales nosotros nos casamos es para tener hijos. ¿Cierto? Órelo, no digan no, porque ya hemos identificado en pastoral muchas personas que no querían tener hijos, que gracias a Dios el Señor hizo su trato, reconocen que es por egoísmo.
porque va en contra de sus finanzas, de sus sueños, porque quieren viajar por todos lados, porque quieren hacer y deshacer. O porque un hijo no los deja rumbear, porque un hijo no los deja salir, porque un hijo no los deja comprar lo que quiera. No pueden primar unos deseos egoístas. Bendición de Jehová son los hijos. Es lo que nosotros tenemos que entender. Y termino con este versículo, 1 Corintios 15:58. Dice la palabra de Dios: madres, ustedes están formando el futuro de la iglesia. La palabra de Dios dice, 15:58, dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que se hace no es en vano. El Señor nos recompensará a su tiempo y como Él lo desea. Entre más afinados estemos con nuestro corazón al corazón de Dios, vamos a estar contentos con esas bendiciones. Porque es que hay veces hay disgusto, es porque recibimos lo que no queremos. Pero lo que pasa es que a veces en nuestro corazón todavía hay mucho egoísmo. Amén. Vamos a orar, coloquémonos en pie. Hagámosle una oración al Señor, démosle gracias, oremos, vamos a hacer un homenaje a las mujeres, vamos a orar por las madres, vamos a orar por las futuras madres, por aquellas que tienen el deseo, que todavía no han quedado en embarazo y no han podido quedar en embarazo, vamos a orar por ellas, para que el Señor haga un milagro maravilloso en sus vidas, cumpla ese deseo maravilloso, ¿sí? Y que colme de mucha sabiduría y entendimiento a estas madres y también a estos padres, para poder levantar hijos en una época tan difícil. ¿Cierto? Pero yo quiero decirles, no, que esta época es más horrible que las anteriores. Toda época tiene su desafío. Toda época tiene su desafío. ¿Listo? Vamos a orar. Mi buen Dios, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por lo que tú hablas, Señor. Primeramente queremos dar gracias, Señor, por esas madres que tú nos diste a cada uno de nosotros. Ore por su mamá. Dele gracias a Dios por su madre, por sus aciertos y por sus desaciertos. Dele gracias a Dios porque usted es lo que es hoy por resultado de lo que su padre y su madre te enseñaron. A veces cosas buenas, a veces cosas malas. Necesitamos una generación de padres y madres temerosos del Señor, porque la palabra de Dios bien lo dice, que ese es el principio de toda sabiduría, temer al Jehová. Y así entonces poder tener la sabiduría necesaria para poder instruir y para poder dar dirección a nuestros hijos y poderlos conducir siempre por el buen camino. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy nosotros como iglesia y congregación oramos por esa sabiduría y ese conocimiento y por esa fuerza que solamente tú nos puedes dar, Señor, para poder levantar una generación temerosa delante de ti, Señor, aun cuando las normas y conductas de este mundo quieran decir otros, Señor. Queremos obedecerte a ti, queremos caminar contigo, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Y ayúdanos a transferir ese conocimiento que tú nos das a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro hogar. Que nuestro hogar sean núcleos maravillosos, que sean células, que nos multipliquemos, donde seamos conocedores de tu palabra, Señor, y familias que multiplique y lleve tu palabra a más familias, Señor, aquí en la tierra. Gracias te doy, Dios, por cada una de estas madres que están aquí hoy presentes, Señor. Bendícelas rica, abundantemente, dales fuerzas como las del búfalo, Señor, para poder, Señor, levantar a estos hijos y a esa nueva generación temerosa de ti, Señor. Yo te doy gracias por ellas, Señor. Bendícelas rica y abundantemente, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.